Buenos días. ¿Pueden escucharme? Hola, hola, buen día. Buenos días, Esaú. Ok, buenos días. Ya estamos listos. Bien, ¿me escuchan bien? Sí, yo sí. Sí, Lick, Okay. ahora sí. Bueno, es que estoy presentando desde mi computadora y estoy hablando desde mi teléfono porque no sé qué pasa, no funciona el audio. Entonces vamos a trabajar así. Estábamos hablando de los principios de la didáctica, ¿verdad? El aprendizaje de la matemática. Dice que debe ser el segundo principio. Tenemos ahí, los alumnos deben saber con claridad qué significa las operaciones de sumar, restar, multiplicar, dividir, unir, interceptar, ¿verdad? Y no solo resolverlas mecánicamente. O sea, lo que se debe tomar en cuenta es que no importa la operación matemática que se esté realizando, ¿verdad? Los alumnos deben saber con claridad de lo que se trata, ¿verdad? Y sobre todo para qué sirve, dónde lo van a poder utilizar o aplicar, ¿verdad? No solo aprenderlo de manera mecánica. El otro principio es los problemas matemáticos no se resuelven con receta, ¿verdad? Paso 1 sume, paso 2 baje el otro número. Entonces, nunca se deben dar recetas, ¿verdad? Ordenando paso a paso la manera de realizar una operación. Pues eso lo que impide es que los estudiantes razonen, ¿verdad? Tengan ese razonamiento y esa comprensión de lo que es la operación en sí, ¿verdad? Entonces los estudiantes no van a aprender cómo se realiza, ¿verdad? Sino que no van a aprender a seguir esas instrucciones, ¿verdad? Y ese no es el objetivo. El objetivo es que ellos razonen, piensen, analicen cómo se resolvería. La matemática debe ser agradable, lúdica, como todo el aprendizaje, ¿verdad? Eso obviamente, ya que si se aprende muchas veces jugando, ¿verdad? En algunos casos, en algunos contenidos, algunos temas, se puede hacer de esa manera. El aprendizaje de los contenidos de la matemática tiene una secuencia, un aprendizaje, se basa en el anterior y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que los planes de estudios vienen diseñados con los contenidos de aprendizaje que estén relacionados, ¿verdad? Con procesos mentales que el alumno ya haya desarrollado antes y va ascendiendo su dificultad, ¿verdad? Desde lo más simple a lo complejo, como decíamos antes. Entonces, el aprendizaje de los contenidos de la matemática tiene, bueno, o sea, lo decía, que el aprendizaje tiene significación. El aprendizaje de toda materia, ¿verdad? De toda asignatura debe ser un aprendizaje significativo. ¿Qué significa eso? Que lo que aprenda se interprete en la realidad y que se pueda utilizar, ¿verdad? Y que eso lo aprende y siempre va a saber que es así, ¿verdad? Nunca se le va a olvidar. Eso es un aprendizaje significativo. Por ejemplo, si aprenden lo que son los números decimales, ¿verdad? Se tienen que entender que si lo aplican, los números decimales se puede aplicar, por ejemplo, en el comercio, en la vida diaria de cada momento.
¿Alguien quiere opinar acerca de los principios que tenemos de la didáctica de la matemática? ¿Cree que están bien estructurados o quieren aportar algo más? ¿Quieren hablar sobre eso? Si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo. Los principios que mencionábamos antes, también tenemos ahí que el aprendizaje de la matemática debe ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico del niño, ¿verdad? Recuerden que el niño se va desarrollando de acuerdo a su edad, ¿verdad? Y cada etapa tiene su forma de desarrollarse, como decía Piaget. No podemos ignorar eso. La educación no puede quedarse ahí estancada, ¿verdad? Entonces tiene que ir acorde al desarrollo y a las capacidades del niño. Generalmente los niños en educación parvularia o primaria aprenden con objetos concretos, ¿verdad? La suma la aprenden con tapones de botella, con cuestiones así, y conceptos de agrupamiento, separación, no específicamente suma, ¿verdad? Ya el concepto de suma se ve un poco más adelante, ya quizás primero o segundo grado, pero en parvularia no. Y está en el otro, que es el aprendizaje de las matemáticas, debe ir de lo más sencillo a lo más complejo. Si los estudiantes pueden entender lo más sencillo, entonces les será más fácil, ¿verdad?, a entender lo complejo, ¿verdad?, que lleva una secuencia de contenidos. La matemática se enseña primero en la práctica y luego en la teoría, es otro principio. Primero se utilizan los objetos para realizar operaciones, luego se estudian los símbolos y por último se presentan las operaciones ya con símbolos, ¿verdad?, al final. Y la cuestión de la memoria, ¿verdad? No basta para la matemática. Muchas veces se cree que memorizando es suficiente para aprender matemática, ¿verdad? No, es necesaria también la comprensión, ¿verdad? Entonces, esos son los principios que tenemos de la didáctica en la matemática. Vamos a ver ahora las teorías de enseñanza de las matemáticas, concepciones idealistas, platónico-constructivistas, cognitiva y de absorción. La concepción idealista, según esta concepción idealista platónica, debe enseñarse a los alumnos, en primer lugar, las estructuras de la matemática de manera axiomática, dice. Esto los pondría en una situación en donde resolver los problemas y aplicaciones que luego se presenten. En esta situación, el profesor expone los axiomas, definiciones y teoremas
sin conectar con situaciones de la aplicación o la resolución de problemas, ¿verdad? Esto es lo que menciona la concepción idealística platónica. También se ha hablado, ya lo han visto antes, la concepción constructivista. En esta, las aplicaciones, pues tanto internas como externas, van regidas por el proceso de construcción de conceptos matemáticos por parte de los estudiantes. Esta concepción se acerca a lo que son la enseñanza de las matemáticas, que está relacionada con la visión de las matemáticas como resolución de problemas. O sea, aprender matemáticas es aprender a resolver problemas. La concepción cognitiva, según el enfoque cognitivo, las personas no aprenden conductas directamente, sino que adquieren procedimientos de orden superior o sistema de reglas que se utilizan para generar conductas en múltiples situaciones. La cognitiva pues se refiere al aprendizaje que se adquiere por medio de procedimientos, ¿verdad? Referente a lo que es el conocimiento. Y la otra que tenemos ahí es la concepción de la absorción. En esta teoría afirma que el conocimiento se imprime de la mente desde el exterior. En esta teoría encontramos diferentes formas de aprendizaje. Está el aprendizaje por asociación, el pasivo y receptivo, el acumulativo, el eficaz y uniforme y el de control externo. En el aprendizaje por asociación vemos que la teoría de absorción parte del supuesto de que el conocimiento matemático es pues una colección de datos, ¿verdad?, compuestos por elementos que se llaman asociaciones, ¿verdad? Como asociar. El aprendizaje pasivo y receptivo pues es donde las asociaciones quedan se hacen por medio de la repetición, ¿verdad? Donde dice que la práctica conduce a la perfección. O sea, la persona aprende solo, la persona que aprende solo necesita ser receptiva y estar dispuesta a practicar, ¿verdad? Ese tipo de aprendizaje. Y el aprendizaje acumulativo, en este el conocimiento es más amplio porque se utiliza la memorización, ¿verdad?, de nuevas asociaciones. En el aprendizaje eficaz, la teoría de absorción parte del supuesto de que los niños están desinformados, ¿verdad? Y entonces se les tiene que dar información con facilidad para que puedan aprender, ¿verdad? Siempre con aprendizaje por asociación. Y el control externo, que es el aprendizaje controlado desde el exterior, ¿verdad? El maestro debe modelar la respuesta al alumno mediante el empleo de premios, castigos, ¿verdad? Como se hacía anteriormente, ¿verdad? Que se premia si lo hace bien, se castiga si lo hace mal. Es decir, que la motivación para el aprendizaje y el control del mismo son externos del niño, o sea, no dependen de la motivación intrínseca que tengan, sino de la motivación que el maestro les dé, ¿verdad? Aprendete la lección y te traigo un dulce, ¿verdad? O si no no te sabes las tablas, no te doy este premio. Entonces, ese es el control externo. Dificultades para la enseñanza del aprendizaje de matemáticas. Las dificultades asociadas
a la complejidad de los objetos de las matemáticas. Esa sería una, ¿verdad? La comunicación con los objetos matemáticos, que principalmente de forma escrita, ¿verdad? Como lo conocemos habitualmente, el lenguaje matemático, que es con símbolos, ¿verdad? Muchas veces se les dificulta a los estudiantes. La otra dificultad es la que está asociada a los procesos de pensamiento matemático. Los, los estudiantes les cuesta, ¿verdad?, desarrollar ese pensamiento matemático. Es bien difícil, ¿verdad?, para ellos hacer ese proceso, ¿verdad? Otra dificultad es las que están asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas. Y la otra dificultad son las que están asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los estudiantes, o sea, el conocimiento que tienen previo de algunos contenidos. Y la última pues, son las actitudes afectivas y emocionales hacia la matemática, ¿verdad? Sabemos que a muchos estudiantes no les gusta la matemática y a muchos de ellos tienen sentimientos de tensión o miedo hacia ella, ¿verdad? Y no solo a la materia, sino al docente también, porque siempre se ha tenido ese mito de que el docente de matemática es el docente más enojado, ¿verdad? El docente al que todo el estudiantado le tiene miedo, ¿verdad? Y a lo mejor obedece no porque quiere hacer las cosas, sino por miedo. Entonces, eso es una de las dificultades que se presentan en la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. ¿Creen ustedes que estas dificultades pueden ser superadas o ya han sido superadas? Hola, buenos días. Buenos días, aún. Sí creo que una parte de ellas ya están superando. Una de esa superación la vi cuando estudié el profesorado, que habíamos 118 alumnos que ingresamos, o sea, para estudiar el profesorado de matemáticas. Sí. Eso fue en el 2009. Entonces creo que a partir de ahí, pues, ya no había tanto miedo a la matemática, pues yo creía que había mucho, pero realmente no era así. Ya desde ahí en adelante comenzamos a ver de que los grupos que estudiaban profesorado de matemáticas eran un poquito más entonces digo, bueno, hubo ahí eh, prácticamente un dejar esos miedos, estas dificultades que aquí se están presentando ahorita. El problema es ahora con los alumnos actuales, o sea, muchos de ellos Perdí conexión con Saúl, ya no lo escucho más. Bien, sí, como mencionaba el compañero, ¿verdad? Algunas dificultades como esa del miedo a las matemáticas han ido superándose, ¿verdad? Ahora depende de nosotros, ¿verdad? Que los estudiantes vean las matemáticas con otros ojos. Algunos de mis estudiantes me dicen, profe, mire, yo creí que esto era más difícil, pero al final yo veo que no es tan difícil. Si uno pone atención, me dicen, y se pone a hacer las cosas.
Entonces, incluso una de mis estudiantes me dijo que quería estudiar matemática, ¿verdad? Profesorado en matemática, Hola. porque en el nivel de tercer ciclo, ella perdió ese miedo, ¿verdad? Que tenía antes, porque antes, si no se sabía las tablas, la castigaban. Ajá, Esaú regresó, dígame. Sí, sí, hola, hola. Hola, Sí, 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 hola, hola. ya escuchamos. Ujú. Ah, sí, algunas, algunas ahí me comentaban que tendrían un proceso de matemática que tenían anteriormente, porque a veces no le ponían bien una multiplicación y por eso no gustaban. Entonces mejor se quedaron así como, no me interesa y fueron la actitud Sí, en el alumno, ¿no? sí. Sí, ¿verdad? Depende mucho de nosotros también que podamos ayudar a sobrepasar esas dificultades, ¿verdad? Que tienen los estudiantes, como lo del pensamiento matemático, lo del miedo a las matemáticas, ¿verdad? Que puedan tener ese desarrollo cognitivo para poder entender mejor las matemáticas y ver que en realidad no es tan solo requiere de práctica y de entender y razonar los procedimientos. Vamos a ver ahora los estándares para la enseñanza de la matemática. La matemática es una manera de pensar caracterizada, dice, por procesos tales como la exploración, el descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la estimación, el cálculo, la predicción, la descripción y la deducción y la medición, ¿verdad? Entre otros. Ahí tenemos los estándares. Uno de ellos es generar en todos los estudiantes una actitud favorable hacia la matemática y estimular en ellos el interés por el estudio, lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, esto va a ayudar a solventar lo que es esa dificultad que tienen de ver la matemática como algo difícil. También que los estudiantes desarrollen una comprensión de los conceptos, procesos y estrategias básicas de la matemática. Ya si saben lo básico de las matemáticas, a ellos se les hace más difícil, más fácil, perdón, y no se les dificulta mucho. La capacidad de utilizar todo ello en la solución de problemas. La matemática ayuda mucho a resolver esos problemas. Desarrollar en los estudiantes la habilidad para conocer la presencia de las matemáticas en diversas situaciones de la vida real, ¿verdad? Por ejemplo, poder hacer asociaciones cuando compran un producto, dicen son 3, 4 productos y valen lo mismo, entonces multiplicamos el precio del producto por 4 y ahí está aplicando matemática, ¿verdad? Entonces, otro estándar dice suministrar a los estudiantes el lenguaje apropiado que les permite comunicar de manera eficaz sus ideas y experiencias matemáticas. De ahí la importancia del lenguaje matemático. Estimular a los estudiantes el uso creativo de las matemáticas para expresar nuevas ideas y descubrimientos y así como reconocer los elementos matemáticos presentes en otras actividades. Y como último estándar tenemos ahí que sería bueno retar a los estudiantes a que logren un nivel de excelencia que corresponde a su etapa de desarrollo, ¿verdad? Que sean excelentes en la etapa de desarrollo que están, porque recuerden que al principio hablábamos que uno de los principios, valga la redundancia, de la matemática es el hecho de respetar esa etapa de desarrollo en la que se encuentra el estudiante.
ahora hablamos de las metodologías para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Tenemos 5 métodos ahí: el método del algoritmo basado en números, el estándar del núcleo común, el método de Singapur, el método Kumon y el método de Plan-Pizarro. El método de algoritmo basado en números, las letras BN, que significa basado en números, dice que es la contraposición al modelo conservador que se basa en cifras. Esta metodología descompone o compone cada cifra en unidades, centenas, decenas, etcétera, ¿verdad? Trabajando siempre con números redondos. A eso se refiere. Además, fomenta el cálculo utilizando utensilios cotidianos como bolígrafos, lapiceros, palillos, gomas, cualquier cosa que sirva para poder utilizar utilizar esos números, ¿verdad? El siguiente es el método de estándar del núcleo común. Esta metodología del sistema educativo estadounidense se va implementando desde el 2009. Con su aplicación se persiguen unos conocimientos mínimos comunes por parte de todos los alumnos durante cada curso dentro del campo de las matemáticas. Supone una vuelta, dice, de tuerca, o sea, darle vuelta al concepto tradicional que se basa en sistemas alternativos, ¿verdad? Como el redondeo, las aproximaciones, las representaciones, etc. Enseñan al alumno a razonar de manera abstracta para entender de forma en la forma en que se resuelven los problemas. Por ejemplo, cuando se enfrentan a la suma, digamos, sumamos 7 más 7 es igual a 14, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, un algoritmo que sabemos de memoria, pues gracias a las tablas de multiplicar o a las sumas que nos han inculcado, al método de enseñanza, a razonarlo, ¿verdad? Otra manera es que el número 7 se descompone en unidades más pequeñas, ¿verdad? Que es 3 más 4, haciendo así más sencilla la operación o se obliga a ver lo que se realiza, ¿verdad? Entonces, de eso se trata en los estándares basados en núcleo común. El método de Singapur tiene tres conceptos: concreto, pictórico y abstracto. El primero, los estudiantes relacionan los objetos cotidianos para llevar a cabo problemas sencillos. Después se les enseña a dibujar, que ya es el método pictórico, ¿verdad? Esos conceptos mediante bloques que representan valores numéricos, ¿verdad? Tres pelotas de fútbol, 4 botellas de agua, etc. ¿verdad? Una vez se han superado esas etapas, comienzan a realizarse ya representaciones abstractas, ya con números o símbolos. El objetivo de este método es que aprendan a detalle la forma práctica de cómo hacer las operaciones, ¿verdad? Y que comprendan el porqué de cada operación. Es el método de Singapur, ¿verdad? Del que estaba hablando. El método Kumon, la filosofía de Kumon plantea que los niños no son responsables de sus dificultades de aprendizaje. Creemos que para generar oportunidades, lo importante son los materiales con los que cuentan para aprender. De eso se trata la filosofía de Kumon. Los materiales que se utilizan, es decir, si a los estudiantes se les permite estudiar en un nivel de dificultad cómodo para ellos y por periodo de tiempo razonable, no tendrán ningún problema en pasar a un nivel superior, a estresar o a complicar. Y el último método, que es el que ahora estamos utilizando, al menos en el proyecto de STESMATE, es el plan pizarra, el cual se debe distribuir la pizarra en diferentes partes: pensemos, solución, conclusiones, ejemplos y por último colocar un lápiz, el cual representa trabajo en equipo o los ejercicios que ellos van a realizar, ¿verdad?
es el método con el que nosotros estamos trabajando. Eso serían entonces todos los, la metodología para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas que tenemos en el material didáctico de la unidad 3. Ahora veamos dudas y recordatorios. Bueno, recordarles el horario de consulta 3 semanas, pues miércoles y viernes, aunque ustedes de 8 a 9, pero me pueden consultar en cualquier momento. El miércoles lo había dejado de 4 a 6, ¿verdad? Pero a esa hora veo que no se conectan, entonces lo cambié para en la noche, tal vez en ese espacio tengan más tiempo, ¿verdad? Y ahora que están ahí en sus casas, espero, puedan tener un poco más de tiempo, ¿verdad? Tardes, de sus tareas. También pueden hacerlo por medio de los medios oficiales como la plataforma, el correo institucional. Si tienen alguna dificultad conmigo, si yo no se las puedo resolver, entonces va con el coordinador de cátedra, y así es algo más extremo, pues con el coordinador. Los foros de dudas, mensajería de cada unidad, también ahí están. Recordar que la fecha límite para la entrega del trabajo de investigación, tenemos ahí la fecha límite hasta el 29 de marzo. Hasta el 29 de marzo tienen esa... Licenciada, ¿y no habrán ahora preguntas de la tutoría? En esta oportunidad no les vamos a dar preguntas porque el coordinador de carrera dijo que pues tiene muchas actividades acumuladas y vamos a dejar que descansen de esas tutorías. Ya entregaron tutoría 1 o 2 y entonces en esta ocasión no hay. Ok, entonces solo tendríamos la actividad para el 29, ¿verdad? Sí, solo está pendiente. Es el trabajo de investigación. Ok. Bien, si no tienen más consultas, si no hay más dudas, vamos a quedar hasta acá. Y espero que pues tengan un buen fin de semana, traten de estar siempre en casa, cuidarse, cuidar a su familia y estar pendiente de todas las actividades que hay que entregar. Cualquier duda, consulta, saben que pueden hacérmela, ahí están pendientes de ustedes también. Bueno, gracias, Lick. Bueno, gracias, Lick. Gracias.